Dale, ahí Mm, empezamos a dale. grabar y así Dale. que arranca cuando. Sí, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer, primero yo con la actividad uno y después Cristian con la otra, es dar una devolución medio general. Y ahí vimos, yo por lo menos en la primera actividad vi eh, algunas cositas que se repetían en algunos. Entonces lo que voy a hacer es mostrar un poco esos puntos como para aclararlos. También estuvimos charlando con Cristian que, bueno, lo que hicimos fue tirarles un montón de, digamos, de nombres de instrumentos y que fueran a mirar en los manuales, pero muchos no sabían ni bien, o sea, no sabían ni para qué servía el instrumento, ni cuáles eran las cosas que medían, ni qué cosas podían medir. Entonces, ir a mirar un manual con cero información del equipo, ni siquiera verbal, es como un poco más complicado, ¿no? Uno cuando va a mirar un manual es porque lo tiene adelante y porque lo necesita usar ese equipo para algo y va por un sí o un no. Y después se adentra un poco más en la información. Eh, Esto lo estamos grabando de manera que va a quedar disponible como para que lo podamos ver, lo pueda ver la gente que no está acá, por ejemplo. Eh, Así que lo que voy a hacer es compartir la pantalla con una mini presentación que también la voy a subir en algún lado. Eh, Aquí está. Bueno, comparto pantalla y ya. F5. Bueno, eh, uno de los puntos de las tres cosas que vi que en algunos grupos y en algunos grupos en algunos casos de instrumentos, eso aparecía como un error y en otros no, que a lo mejor no quedaba tan claro, es la diferencia entre lo que es el rango del instrumento de medición, o alguno de los rangos, porque algunos tienen varios rangos, y la resolución. Entonces, son unas slides cortitas como para mirar estas cosas. Yo voy a dejar, bueno, esto por acá abajo. Acá la imagen que hay acá es la de esto es un multímetro como los de mano que usaban ustedes en Laboratorio 3, pero la versión, digamos, analógica de hace 10, 15 años. Eh, lo que tiene esto o sea, el bicho este mide corriente, mide voltajes, alterna y continua, y resistencia, que está arriba, que es la escala verde, y la de abajo es, bueno, atenuación. Pero no importa, concentrémonos en la escala de voltajes, que son estas que están acá. Entonces, ¿alguien se anima a decirme cuál es el rango? Y en todo caso, aunque no sepa cuál es, ¿cómo se calcularía, cómo uno estimaría la resolución de este instrumento? Yo no estoy mirando quién contesta, así que pueden contestar, no importa, no hay respuestas, silly answers. A ver por el chat si alguien dice algo. No dice nadie dice nada. Todos lo tienen claro. Buah, ahí va, alguien tiró algo. Bueno, 250 volts es el rango. Ahí, eh, bueno, claro, bueno, 250 volts es un rango. Fíjense que, o sea, estas tres cosas no es una para cada uno. Admitimos a Carolina. Vamos a dejar el chat por acá. Si no me grites. Depende de la escala. Exactamente. Eh, o sea, este instrumento, lo que no se ve acá es el selector que tiene abajo, generalmente está abajo de la escala, que es una ruedita donde yo puedo poner para medir voltajes entre 0 y 10 volts, entre 0 y 50 y entre 0 y 250. Entonces, hay tres rangos. En ese sentido, se parece, si quieren, salvando las grandes distancias, a la selección de rangos de medición de un osciloscopio, donde tengo desde la escala más chica, que es la de 2 milivolts por división, y yo tengo 10 divisiones es una forma medio un poco más indirecta de definir el rango. Tengo 10 divisiones y mide 2 milivolts por división en esa escala. Entonces son 10 divisiones por 2, 20 milivolts es el rango del instrumento. Y después hay otras un poco más grandes, para medir voltajes más grandes. Entonces,
el rango acá es alguno de estos tres, el que yo seleccione. Y entonces la resolución, vamos a suponer que o sea, somos conservadores y que, digamos, yo puedo resolver cosas que están en las líneas estas. Dentro, o sea, lo que cae cerca de una línea. Y lo que cae, o sea, mi resolución es la de una de estas líneas. Entonces, ¿cuántas divisiones hay en total? Ahí tengo 10 hasta acá, 20, 30, 40, 50. O sea, todo el rango está dividido en 50 casilleros, si se quiere. Y entonces la resolución para cada una de estas escalas es el rango total dividido, bueno, estas 50 divisiones, ¿no? En este caso no es tan complicado, pero bueno, estaba la sutileza de que tengo tres escalas. Entonces, una cosa es el rango, que es toda la amplitud que el tipo puede medir. Acá mide entre 0 y 250. Nosotros en algunas de las placas de adquisición era como un voltaje positivo y negativo, medía entre menos 10 volts y 10 volts, o sea que el rango total son 20 volts, o entre menos 200 y 200 milivolts. Y bueno, entonces, en un instrumento digital es bastante parecido, ¿no? Yo tengo mi rango total, que es el rango de las medidas que tengo. Acá le puse X porque puede ser voltaje, puede ser, no sé, o una resistencia o una corriente. Es los extremos entre los que mide el instrumento. Por ejemplo, para fijar ideas, esto es ¿cómo me molesta la barrita del Moodle? El ejemplo acá está tomado de la placa esta de la National Instruments, que el voltaje mínimo es uno de los rangos, era entre menos 200 y 200 milivolts, entonces el rango total son 400 milivolts. Y como es un aparato, un digitalizador, lo que tengo son un montón de casilleros en eso. Y los casilleros estaban dados por una de las otras preguntas que les hacíamos, que era la cantidad de bits que tenía el conversor. Bueno, entonces si yo tengo un conversor de 12 bits, quiere decir que yo puedo separar todo el rango de medición en 2 a la 12. ¿No? Y eso es 4096. Entonces, así como en la escala de la aguja, yo tenía 50 divisiones para todo el rango, acá tengo 4096. Y entonces, eh, y dale con las cosas estas, perdón, ahí. La resolución es básicamente el rango dividido 2 a la n, donde n es el número de bits del conversor. En este caso, más o menos, si divido estos 400 milivolts por los 4000 casilleritos, que son los 12 bits, me da algo así como 100 microvolts, 0,1, es un poquitito menos, pero está por ahí. Esa es la resolución. Y depende, o sea, si a mí me piden la resolución máxima, es la división más chica. Y entonces para obtener la resolución máxima, yo voy a tener, si puedo, que irme a la escala, al rango más chico. Por ejemplo, si este instrumento, en vez de medir usaba el rango entre menos 200 y 200 milivolts, usaba el rango entre más 10 y menos 10 volts, acá lo que tenía que dividir eran 20 volts dividido este número. Entonces, en ese rango, mi resolución es un poco mayor. Pero a lo mejor lo tengo que usar sí o sí porque mi señal es más grande que esto, que los 400 milivolts de esta. Entonces, eso con respecto ¿cómo es? A la diferencia entre rango y resolución. En algunos, o sea, creo que no hubo nadie que esto lo hiciera como error sistemáticamente. Yo creo que hay algunos instrumentos en los cuales se confundían eh, por el nombre en el manual o ese tipo de cosas. Pero esta es la diferencia. Otro error que vi dando vuelta por ahí es el siguiente, que es este instrumento que está acá, se los presento, nunca lo habían visto, es el que usaron, el Agilent 34401, que es el multímetro de banco. Este es el aspecto que tiene. Es un poco lamentable, pero bueno, esta es la virtualidad. En el laboratorio 4 ya hubieran tenido acceso a esto pidiéndolo en el español, acá es así, con fotos. Bueno, este instrumento es un instrumento en el cual, yo lo puedo conectar con algo, con una computadora atrás, pero esencialmente es un instrumento donde el feedback o la interacción con el usuario es visual, es esta lectura que está acá adelante. En algunos pusieron como ancho de banda o sampling rate de esto, este número que está acá, 300 kHz.
Bueno, está claro que yo, o sea, no hay forma de que yo pueda mostrar una cosa que tengo que mirar con el ojo, digamos, y yo pueda ver variaciones a esos rangos de frecuencia, 300 kHz. Este valor, que está acá, de los 300 kHz, es un ancho de banda del filtro de corriente alterna. ¿Qué es lo que, o sea, qué es este número? Este medidor, si ustedes abusan la visión, acá tengo un botón que es para selección de mediciones de DC, o sea, corriente continua, que es lo que se está mostrando en el display ahora, y acá hay otro de AC, de corriente alterna, de señales alternas. Lo que hace esto es, o sea, para un voltaje alterno puede medir el valor RMS de una señal alterna. La señal alterna típica que uno conoce para enchufar en un multímetro, en un tester, es la tensión de línea, de enchufe, que son 50 Hz. Bueno, este instrumento lo que dice es que puede medir el valor eficaz o el RMS de una señal periódica hasta los 300 kHz. Ese es el ancho de banda de esta parte, del filtro de AC. ¿Eso es por qué? Porque lo que tiene ahí adentro para poder medir su valor eficaz es un circuito que arranca con una cosa de este estilo. Tengo que, o sea, acuérdense de la cuenta para cómo se calculaba el valor eficaz, era calcular el valor al cuadrado, el cuadrado de la señal, eh, promediar y sacar la raíz cuadrada. O sea que hay una operación que es el cuadrado ese, el cuadrado de la señal, que es para llevarla toda a positivo. Digamos, y este objeto lo que se hace acá, que está basado en estos triangulitos que son amplificadores operacionales, componentes electrónicos, lo que hace es, esto es simple, solamente el comienzo de esto, lo que hace es un rectificador de onda completa. O sea, pasa de una señal armónica, perdón, armónica no, periódica, a una cosa que está toda por un lado, que tiene un valor definido positivo. Y a partir de acá habrá alguna cuenta para hacer para obtener el valor eficaz. Pero bueno, lo que está diciendo este número es que el ancho de banda de estos componentes es esta cosa. Si yo trato de poner acá una señal periódica de una frecuencia más alta, estas cosas no van a responder. Y bueno, entonces lo que me va a dar es una señal cada vez más baja. No sé si se acuerdan en el laboratorio 2, creo que el primer experimento que ustedes hacen es tratan de calcular la frecuencia, el valor de la frecuencia y el voltaje eficaz de una señal armónica generada con un generador de funciones con un multímetro, con un tester de mano. Y ese se caía a los 65 kHz. 65 kHz, a partir de ahí la señal empezaba a bajar. Bueno, cuando lo que yo estaba mandando... ¿no? Lago 2. ¿En 2? Lago 2. Mirá. Sí, porque arranca, es la primera parte donde se usan los instrumentos o sea, conociendo las herramientas, los que van a usar como equipo para los medidores de ultrasonido y eso. Bueno, entonces el ancho de banda que aparece acá es el ancho de banda de toda la circuitería que está asociada a esto. Fíjense, en la misma hoja, esto está copiado del manual de la hoja de datos de este equipo. Es la misma hoja. Del otro lado aparecen algunas otras características. Y acá está, bueno, lo que me muestra es que para medir voltaje, usando la escala de 6 dígitos y medio, no sé por qué acá está todo igual, esto no debería ser así, pero no importa. Acá aparecen las lecturas por segundo, porque tiene distintos filtros, ¿no? Acá hay 3 tipos de filtros, se le pueden poner rápido, medio y lento. Y eso me dice qué frecuencias voy a poder ver, como qué ancho de banda, de qué frecuencias voy a poder calzar. Y entonces me va a poder decir el valor RMS de frecuencias muy bajas y no tan bajas. Y en esos casos las lecturas, la velocidad, o sea, lo que el tipo me va a poder mostrar en la pantalla son, bueno, 7 segundos por lectura o una lectura por segundo. Esta está al revés, ¿no? Porque el número es mucho más chico. O sea que en el modo muy lento, donde tengo frecuencias, eso es para mirar frecuencias del orden del hertz, ¿no? 3 Hz o cosas de ese estilo, puedo actualizar la lectura cada 7 segundos. Bueno, ese es un caso muy lento, pero en el caso más rápido lee 50 veces por segundo, o sea, puede cambiar esto 50 veces por segundo.
Esto es lento, pero también es lento porque la operación implica una electrónica adicional. Si yo miro el mismo manual, pero para las lecturas no sé si se llega a ver esto, justo está cortado. Bueno, sí, acá está. El mismo manual para las lecturas de voltaje continuo, DC, yo puedo, sacrificando un poco de resolución, como veíamos, leyendo en 4 dígitos y medio, leer hasta 1000 veces por segundo, que es esto que está acá. Estas son las velocidades de lectura de este tipo de instrumentos. Y por ejemplo el multiplexor, el otro Agilent y el... Sí, ese otro. Esas son las velocidades de lectura, que son más bien lentas. O sea, no tiene nada que ver, o sea, tampoco es lentísimo, pero no tiene nada que ver con estos 300 kHz. Y por último, lo que iba a mostrarles es, en algunos de los grupos de ustedes dejaron eh, cuando se les pedía la cantidad de bits que tenía o la resolución del conversor analógico digital, lo expresaron en dígitos, que es lo que aparece, perdón, que voy a volver para atrás, en esta expresión, o sea, usando tantos dígitos. Esto claramente tiene que ver con la precisión, ¿no? Porque si uno tiene, eh, como dice acá, 3 dígitos, bueno, 3 o 4 dígitos, voy a poder escribir cosas que tienen este rango. Pero acá tengo un montón más. Olvídense de dónde están los puntos y las comas. Esto puede ser 1, y después un montón de cosas. O sea, tengo una precisión de 6 órdenes de magnitud, ¿no? Lo que quería contarles es un poco qué quiere decir esto de los dígitos, porque a veces, o sea, la nomenclatura es un poco confusa. Habla de dígitos y medio. ¿Por qué habla de dígitos y medio? Es casi mecánico el objeto, no es mecánico, pero casi. A los dígitos completos los llama a estos, a donde yo puedo con un display mostrar un número entero. O sea, me puedo mostrar entero en el sentido físico, ¿no? O sea, está todo el 8 con el cual puedo representar del 0 al 9, esos números. Y el medio es este que está acá. Que muchos instrumentos, la gran mayoría de los instrumentos tienen este formato, donde la última cifra solo puede ir un 1. Y entonces el número más grande que pueden mostrar en pantalla o representar es es un 1 seguido de un montón de ceros. Esto es prácticamente 2000, y bueno, con el signo, que es un más, puede haber un menos, es menos 1999. Entonces, no importa dónde está la coma, no importa nada. Yo puedo mostrar números que van desde el más 19999 al menos 1999, que es este que está acá. El rango total es la suma de estos dos, con el signo correcto. Y esos son casi 4000 pasos, ¿no? Llevo 4000 pasos en ir desde este número, que es casi 2000 negativo, hasta casi 2000 positivo. Bueno, ¿y eso a qué número en bits corresponde? Bueno, fíjense, 2 a la 12 son 4096. O sea que esta nomenclatura que habla de 2, 3 dígitos y medio, corresponde a una digitalización de 12 bits. Y este que está acá abajo, por ejemplo, que este es el mismo instrumento de la hoja anterior, este tiene 6 dígitos y medio, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el medio para el 1. Esto, en cambio, puede ir hasta, son casi 4 millones, ¿no? Ese es el número que puede representar. Y eso corresponde a 2 a la 22. Entonces, un display o un objeto que usa, digamos, hace uso no idiota de los 6 dígitos y medio, tiene un conversor analógico digital de 22 bits. ¿Está bien? Eso con respecto a algunas cosas técnicas de la entrega. Y lo otro que digamos que varios, 50% de la gente hizo es entregar una cosa que era como escueta, en el sentido de que no tenía ni nombre, ni título, ni descripción de lo que es. Les dijimos que no tenía que ser un informe, pero la idea es que, por ejemplo, imagínense que ustedes dentro de 6 años abren ese archivo y dicen, ¿qué era esto? Bueno, van a tardar 2, 3 minutos y decir, sí, esto era Laboratorio 4, que lo hice con fulano de tal, y en este ejercicio, era el primer ejercicio, y lo que había que hacer era esto. Bueno, si esa información está arriba de todo, que no ocupa más de 3 renglones, eso es lo que tiene que ir en la hoja esta. Nombres de ustedes, qué materia, la fecha, y digamos, una descripción de la tarea. ¿Está bien? Bueno, por mi parte,
Eso es todo. Esto después lo voy a subir por algún lado y esto va a quedar dando vueltas con ustedes para que lo puedan ver también los del otro, los que no vinieron acá o los que no asisten a las prácticas. Bien. Sí, es Antes Cristian, de ¿sí, seguir, por no? ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta específica de esto? ¿Quiere hacerla antes de que yo pase al ejercicio 2 y los comentarios de ese ejercicio? Acá dijo, resolución sería como lo mínimo que puedo diferenciar. Sí, bueno, exactamente, es eso. A veces se confunde un poco con bueno, cosas de ruido, ¿no? Con la precisión, porque, o sea, puede que yo tenga un instrumento de 22 bits de resolución, pero que los últimos dos, por ejemplo, esté todo el tiempo bailando por ruido. ¿Está bien? Sigo teniendo esa resolución, pero es la resolución es la resolución del digitalizador. No es que yo a veces no los puedo usar. Bueno, si no hay, entonces arranco yo con la parte que tenía para no hacerlo demasiado largo esto. Más que nada les voy a mostrar algunos recortes de algunos gráficos, algunas ideas buenas y otras no tan buenas, cosas para evitar y cosas para copiar que hicieron otros grupos. En todos los momentos recorté pedazos donde cada cual va a saber que estoy recortando algún gráfico de ustedes cuando les toque, pero no van a poder identificarlo del otro. La idea no es puntualizar sobre quién hizo cada cosa. De hecho, hay algunos que hicieron cosas que están bien, que no las estoy recalcando y por ahí las estoy recalcando de otro grupo. No es que no haya notado eso, sino que elegí un ejemplo. Así que con esa aclaración hecha, empiezo y les muestro algunas cosas. Muchas de ellas son, y entendemos, cosas que ustedes por ahí todavía no hacen, pero sí sabían hacer con alguna otra plataforma con la que graficaban. La idea en este punto es que aprendan a hacerlo acá y que aprendan esos trucos y que aprendan esta parte como de diseñador gráfico, de algún modo, que es importante también a la hora de presentar resultados científicos. Les comparto entonces este pequeño recorte que hice de algunas prácticas con las cosas que me parecieron que estaban bien y mal. Bueno, la primera que, bueno, había alguna gente que graficaba, como se ve en el gráfico de acá abajo a la izquierda, con el tamaño estándar, con la relación de aspecto estándar que te ofrece el Matplotlib, y algunos otros de ustedes encontraron que justamente uno puede cambiar usando esta función que es Fix Size, si el gráfico es más alargado, o más apaisado, o más vertical, y también pueden cambiar el grosor de la línea, y los que hicieron eso son los grupos que lograron en un gráfico mostrar toda la serie de datos. Si no, en un montón de otros casos, como ahora van a aparecer abajo, cuando intentaron mostrar toda la serie de datos se ve o empastada, o se ve como con una especie de aliasing o algo así. El tamaño este que hay que dar de la figura, lamentablemente, es en pulgadas. No sé por qué alguien dejó que esto pase en un Esto lenguaje de pase. programación moderno. Sí, en fin. Después vi que, por ejemplo, algunos grupos usando, por ejemplo, cuando vos le pones al graficador, le decís, graficame este gráfico, y después le decís, graficame otro, lo que hacen muchas veces es iterar por distintos colores, tiene una paleta de colores por la cual va pasando, y entonces te queda un gráfico que es igual al siguiente, o que tiene las mismas características del siguiente y no tiene por qué cambiar de color. Tiene sentido por ahí que cambie de color la información dentro de un mismo gráfico para identificar dos cosas distintas, pero de un gráfico a otro por ahí no tiene. Esto se arregla, por ejemplo, o alguna manera en la que se arregla es con este tipo de sentencias, donde uno usa, por ejemplo, hace el plot y le dice, ploteame en las coordenadas esto, en las abscisas esta otra cosa, y le puedes poner, por ejemplo, color y entre comillas R, que sería que estén rojos, entonces uno fuerza a que el ciclador de colores no cicle colores, y sino que se quede en uno. Hay un montón de maneras de indicar estos colores, algunos ejemplos están por acá. Por ejemplo, uno lo puede hacer con una tupla RGB, lo puede hacer con un string en hex,
Pueden mirar, también les vamos a subir este documento, por ejemplo, acá en la librería Matplotlib está Color Demo, está explicado las infinitas maneras de especificar un color, por ejemplo, también está con un gray level, estos que son estas letras, que en este caso la R es de rojo, hay unas ciertas letras que indican distintos colores, después también hay un montón de otros colores indicados con nombres específicos. Está la paleta de colores de XKCD, que tiene como 200 no sé cuántos colores, y en fin. Después encontré, por ejemplo, que para gráficos como estos, que son, podríamos llamarlos como densos temporalmente, que algunos habían graficado con puntos, a veces no tiene mucho sentido graficar por puntos, por más que uno diría, bueno, son en realidad medidas independientes, a veces es más sencillo graficar con una línea y chau, que uno de los puntos. Después, por ejemplo, esto, la línea punteada en general uno la usa cuando quiere distinguirla de alguna otra línea, si no acá confunde. Acá no confunde, pero tampoco sirve de nada, ¿no? Digo, acá parecería como que hay algún problema el gráfico de arriba parecería ser como que hay algún problema de sampleo de datos o de cómo se generó este gráfico y que entonces se Y genera aparecen justamente como estructuras hablamos una especie espurias. de aliasing, perdón. Sí, estructuras espurias que no significan nada y Claro, desvían la atención. claro, parecería haber una estructura que viene dada solo por el punteado. Entonces mejor evitarlo. En este otro gráfico, por ejemplo, que está muy bien, se, se usa una línea finita, fíjense, no hay puntos, se usa una grilla, casi todos usaron grillas de distintos tamaños, acá decidieron achicar la grilla, no sé para qué, no sé si agrega o no agrega algo. Después vi que algunos graficaron el tiempo en escala logarítmica, que hace estos dibujos hermosos, pero que no sé si tiene mucho sentido. El tiempo a veces puede tener, digo, no tiene sentido para este fenómeno físico. Puede tener sentido, por ejemplo, cuando uno quiere ver un decaimiento exponencial o quiere ver si Claro, un dinámicas con fenómeno distinta depende, escala, claro. claro, depende como una serie de potencias o como un logaritmo del el tiempo. Puede tener sentido, acá solo hace algo lindo. Digo, nada de esto fue juzgado demasiado bien o mal, lo tomo como enseñanzas. Eh, por ejemplo, esta, claramente una línea demasiado gruesa, de vuelta, eh, un cambio de color innecesario. Algún grupo ven, acá sí, por ejemplo, se aventuró en hacer un espectro y hacer un análisis de Fourier de la señal, y, y sí mostró justamente en dos escalas, pero que fíjense que está el espectro de frecuencias en logarítmica y el espectro de frecuencias no en logarítmica, y lo que entiendo que hicieron, que no es lo ideal de hacer, es que tomaron el logaritmo de los datos y los plotearon en una escala lineal. Entonces fíjense que esta escala es lineal, pero es amplitud logarítmica. Y en realidad lo que hay que usar ahí es un semi-log plot, un plot donde uno le tira los datos sin tomar logaritmo, y la escala es logarítmica. Porque si no, esto es difícil de leer. Es difícil de leer algún valor real, porque lo que hay que hacer es ir y tomar después el logaritmo, la exponencial del costado para tener el logaritmo, en fin. Algún ejemplo de cosas que sí están bastante bien y un uso así bastante completo de distintas de las herramientas. Por ejemplo, ven, acá iban a poner un solo gráfico, una sola curva por gráfico, entonces tenerlas en negro en general está bien, porque digo, no hay necesidad de andar coloreando cuando no hay que diferenciar cosas, pero también es una cuestión de gustos. Pero acá se ve un conjunto de uso de estirar la escala para ver estirar la relación de aspecto para ver la serie completa, y después con otras formas ver detalle. Se les escapó que creo que solo un grupo lo encontró, que esto tenía, el de abajo a la izquierda, pero no estaba en todas las medidas, que el de abajo a la izquierda tenía una oscilación pequeña, si uno miraba tiempos aún más cortos, podrían haber hecho un recuadrito más, donde se veía que había otra oscilación por debajo. Otro ejemplo también de cosas que están bien, volviendo a lo que decía Richie, de cómo identificar su información.
fíjense que acá dice, a nosotros nos fue asignada la serie temporal tanto. Entonces ahí está la información de qué es la data que sacaron. La misma fue sacada y alguna información del LIGO, 4 kilómetros, entonces la normalizamos de tal manera. Esta información mínima de cómo se hizo el gráfico y de dónde salió, es lo que esperamos que pongan en estos PDFs que queremos que nos entreguen. Es solo una información de referencia que les permita a ustedes en un futuro volver y nos decir, ¿y este gráfico qué corno era? Que también nos sirve a nosotros para decir, ah, está bien, ellos usaron tal serie, están haciendo tal cosa, entienden tal cosa. Es la documentación concisa y precisa que indica qué es lo que uno está viendo. Lo que sí no entendí en este caso es por qué separaba en este gráfico en dos partes, porque esto termina acá en 8 segundos y seguía en 8 segundos justo acá. Pero bueno, supongo que, creo que ustedes, este grupo, no había implementado esto de estirar los gráficos, entonces la manera de mostrarlo todo era así, en parchecitos, que no está mal, pero la verdad que toda esta información del medio, del eje apareciendo de vuelta y separado es innecesario, ¿no? Entonces es mejor estirarlo. Y finalmente, este tiene un ejemplo de otra cosa, de documentación, que queda como a medio camino, como por ejemplo, porque fíjense, hay una información concisa, pero dice, se graficó la variación efectiva de la distancia en función del tiempo para un interferómetro gravitacional. Pero es como, ¿cuáles son los datos? ¿Cuál fue la serie temporal? Como que esa información, hay una oración que no es larga, pero que tiene alguna información parcial, que le faltan algunos pequeños condimentos para estar perfecta. Y otra cosa que vi en estos y que también vi en otros, es fíjense cómo exportan los gráficos y cómo los reimportan. Acá, de hecho, hay dos problemas en esta serie temporal, no solo que no fue estirada, yo acá la recorté, no solo que no fue estirada como para que se pueda ver, sino que el tamaño de la línea por ahí es demasiado grueso, pero además la resolución de la exportación, de hecho ustedes acá deben estar pudiendo ver los píxeles, no sé si lo llegan a ver bien, o si suman un poquito más. Fíjense que se ve como medio borroneado todo, y eso es porque la imagen fue exportada en una resolución menor que la que después se estiró. Es algo que tienen que tener cuidado si usan específicamente formatos, si exportan a PNG o JPG, que son formatos de imágenes comprimidos. Si exportan a SVGs, por ejemplo, que significa Scalable Vector Graphic, que es un gráfico vectorial, como mencionábamos en la clase pasada, en principio es algo que tiene como resolución infinita de algún modo, porque la línea no está marcada con píxeles, sino con coordenadas de dónde a dónde va esa línea. Que a veces sirve y a veces no. Hay veces, por ejemplo, para este gráfico, un SVG puede ser muy pesado, porque hay un montón de puntos, y cada uno de esos puntos está por ahí sobre representado en un SVG, que con un PNG uno puede comprimir mucho más. Pero tiene que tener cuidado en fijarle la resolución de exportación a ese PNG. Bueno, esos son mis comentarios. Todos. No estuve viendo el chat mientras decía esto, así que no sé si hubo preguntas o comentarios o quejas. Si alguien tiene algo más para agregar o decir al respecto, escuchamos. Yo iba a comentar que la clase pasada me parece que vos te habías ido, yo hablé un poco de los gráficos, no sé si estabas o no, de la exportación así en gráfico vectorial o no. Claro, pero justamente estos gráficos son un poco complicados porque tienen muchos puntos. Pero bueno, en ese caso la solución es exportarlo como imagen, pero bueno, claro, tener cuidado de cuál es la resolución. O sea, en todo caso, tener el gráfico guardado como un gráfico de Python y eventualmente fijarse cómo es que uno lo va, dónde va a querer ponerlo y de qué tamaño, y adoptar digamos, la resolución del guardado de la imagen a esa figura. ¿Algún criterio de cuándo usar SVG o PNG?
dice, bueno, si vas a guardar un archivo de imagen, un PNG o JPG o lo que sea, la resolución de 300 a 600 dpi. Pero a veces, a veces confunde porque depende cuál es el tamaño de la imagen, pero básicamente ese tamaño, esa resolución está bien. Lo que pasa es que si vos tenés una imagen, suponete que tenés una... Muchas veces pasa, por ejemplo, cuando querés hacer una charla, vos exportás o guardás no sé, una fórmula, se me ocurre. Una fórmula no la guardás como un gráfico vectorial, sino la guardás como un JPG, una formulita. Y entonces en algún lado lo pones en un Word y aparece que está bien. Ahora después eso lo querés llevar a una presentación tipo PowerPoint. Y entonces la fórmula la vas a querer poner más grande en la pantalla. Bueno, lo que haces es estirarla como una imagen. Ahí aparecen los problemas, porque eso, o sea, estás llevando el tamaño de ese objeto que guardaste a una cosa que es más grande, o sea, se empiezan a ver todas las fallas de esa imagen. Entonces, bueno, qué sé yo, la solución sería guardarlo en un formato vectorial. A veces las cosas no se pueden hacer así. Entonces, el criterio cuándo usar SVG o PNG, bueno, si vos tenés una imagen, una figura suponete, ¿no? Cristian, ¿vos podés poner de nuevo alguna de las imágenes de las tiras largas de datos? Sí. Yo mismo comparto. Esas tiras de datos, ¿cuántos datos eran? ¿Alguien se acuerda? Más o menos 30.000. ¿Habíamos hablado de eso? Esta, por ejemplo. Puedo decir rápido, pero algo así. Está bien, pero, o sea, ella es un trabajo un poco más fino. Suponete que vos no querés, con esa imagen que estaba recién. Bueno, ok, claro, claro, van a ser 1.300.000 o 300. No, 130.000. Ok, pero igual son un montón. Entonces, con una imagen de esas, suponete, o sea, la opción, digamos, que no va derecho, dice, no, esto como un SVG va a ser pesadísimo. Entonces lo guardo como una imagen. Pero sin embargo, podés hacer otra cosa. O sea, no hay forma de que el ojo o una... salvo que haya un fenómeno muy particular, o sea, no hay forma de que el ojo pueda distinguir si vos esa imagen a veces lo podés subsamplear. ¿Entendés lo que digo? No mostrás los cientos. Muchas veces el Origin te hace. Yo me acuerdo que el Origin decía, son más de 5.000 puntos, entonces estoy mostrando en pantalla menos de 5.000 puntos. Algo de ese estilo. No sé si querías que mostrar alguna en particular. Vamos a algunas de las largas. Bueno, esta particular podría ser, pero tiene el. Seguí bajando. Esta, por ejemplo, esta que está acá abajo. La azul. Uh-huh. Yo no sé, por ejemplo, acá es muy probable que por cada uno de los ciclos que tiene esta curva, que suben y que bajan, haya más de 50 puntos. O sea, esas oscilaciones están recontra bien definidas. A lo mejor uno, si es solamente para mostrar en un archivo, uno puede sacarle puntos, graficar uno de cada 3, uno de cada De hecho, 5. fíjate que la escala logarítmica te revela que están súper bien sampleados en las primeras oscilaciones. Porque ahí ves lo Claro, suavecito que los tenés. sí, es verdad, acá abajo en la curva verde. De algo Entonces, sirvió, ¿verdad? Inesperadamente. Entonces, es un trabajo adicional, pero a veces el resultado vale la pena. Porque si uno ya ha decidido que la figura que quiere mostrar, por ejemplo, en un póster para un congreso, por ejemplo, es esa y ya está, no la voy a cambiar, lo que puedo hacer es graficar uno de cada 10. Y si la figura tiene las mismas features, muestra lo mismo que mostraría la que tiene todos los puntos, bueno, está bien, es solamente una figura. En ese sentido, eso tiene un poco que ver con qué es lo que uno quiere ver de la figura. Si quiere ver la estructura general o si quiere ver alguna cosa, alguna medición, alguna medida particular. Eso también va al caso de, por ejemplo, ponerle grilla o no ponerle grilla. Fíjense que en este caso ponerle grilla no aporta tanto, porque yo no voy a estar midiendo algo sobre esta curva. Yo lo que veo o sea, es un patrón de oscilaciones. Y no quiero estar mirando si esta, la que viene en el tiempo en T igual 2000 es un poco más grande que la de 3000 y qué sé yo. Ahora, si yo lo que voy a mostrar en un gráfico es una curva o dos curvas que se separan y entonces voy a estar haciendo una discusión sobre
cuántos milivolts, por ejemplo, de decir algo, hay entre las dos curvas, ahí sí se justifica poner una grilla, o una grilla fina, donde ese número que yo estoy mencionando está claro visualmente. Mucho de esto parece ser, como dijo Cristian, diseñador gráfico. En las publicaciones, muchas de las cosas que uno quiere, digamos, que quiere contar en un trabajo entran por la parte visual. Y la diferencia entre un manuscrito con figuras muy bien pensadas y mostradas y, digamos, y diseñadas, y una cosa con figuras pobres, es enorme. Y sobre todo para la actitud del tipo del referee o algo de ese estilo. Entonces, es un trabajo que pareciera no ser netamente científico, pero tiene mucho que ver con lo que hacemos, con qué es lo que uno quiere mostrar y reforzar las cosas que uno quiere mostrar, y cuán bien quiere que se vean. Entonces eso, ¿cuál es el criterio para elegir un formato o el otro? En principio, siempre que se pueda, tratar de llevar a unas imágenes vectoriales. Y si no se puede, bueno, sí, saber vender. Sí, vender o convencer rápidamente de lo que uno está diciendo en el texto. O contar, relatar, digo, no solo es, Sí, digo, por ahí vender, puesto así puede parecerte una otra connotación negativa, pero buena parte de la actividad científica y como es científicos es reporte. la de Claro. reportar y contar y informar cosas, y entonces informarlas con claridad y belleza ayuda, hace un buen trabajo. Para responder por ahí más precisamente a la resolución que conviene, porque digo, uno sí dice, bueno, entonces hace una imagen de 300 dpi. 300 dpi es una buena regla, una resolución bastante razonable para casi cualquier cosa que va a ser impreso o visto en pantalla. Pero eso es, primero, no solo una unidad en pulgadas, porque dpi es puntos por pulgada, sino que tiene que ver con que, si vos agarrás y dijiste, bueno, mi imagen es de media pulgada por media pulgada, que es 12 milímetros con 7 por 12 milímetros con 7, y hago 300 dpi, y después agarro y estiro eso para que A toda la hoja, claro. para que quede en toda la hoja, porque digo, entonces no te queda con Dejan una de buena ser resolución. 300 dpi. Si elegís un tamaño de resolución que más o menos tiene que ver con el tamaño de una hoja, que pueden ser, ya que está toda esta porquería en pulgadas, ponele entre 3 y 10 pulgadas, y elegís una resolución de arriba de 300 dpi, deberías estar bien para un PNG. Entre 300 y 600. Más de 600 ya también es un montón. Sí. es innecesario. Ahí Agustín cuenta que en Matplotlib hay un comando que se llama showEvery, y con eso es un modificador, entiendo, para figuras. Claro, exploté cada X cantidad de puntos. Que es una forma rápida de ver digamos, si las cosas funcionan bien. Esto es para casos donde tenés tenés este tipo de estructuras, o sea, son curvas con muchísimos datos. Claro, el showEvery lo que te permite por ahí es mantenerte usando todavía, hacer un gráfico que se vea bien, que no pierda información visualmente y que pese menos como gráfico vectorial. Está muy bien. Creo que Gabriel te respondimos, ¿no? Que dpi dots per inch. No, perdón, Bautista preguntaba. Sí, le respondió Martín, o por lo menos eso. Sí, la Bueno, ¿quieren que resolución pase? típica de las impresoras chorro de tinta, ponele, o de las impresoras láser, si no me equivoco, es 150. Digo, una impresión razonable. Las láser son 300. Las láser son 300, ¿no? Las chorro de tinta viejas, no sé, teníamos la idea por ahí, Sí. 150. Pero 300 es algo que ya la vista, digo, realmente, si después uno no les tira la imagen 300 es algo que la vista, para una lectura sencilla, no Ya está, sí. reconoce. Más que eso.